Teobroma es presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación. Bienvenidos a otra emisión de Teobroma. Hoy tenemos nuevamente de invitada a la doctora Carmen Espinosa. ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, gracias. ¿Cómo está? Ya te iba a hablar de usted, pero la verdad es que cada vez nos sentimos más cercanos y eso es muy bueno. Por favor, si no me van a hacer sentir vieja. No, por favor. Carlos Umbral, ¿cómo te va? Muy bien, Julio. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Yo soy Julio César Torres y, como les decía, les damos la bienvenida, les agradecemos sus comentarios y hoy vamos a tratar un tema que ya habíamos visto en otra ocasión, pero vamos a darle otro enfoque porque creo que hay mucho que comentar al respecto y es el de las brujas. Hace poco teníamos una conversación, yo estaba escuchando también a Carmen y a Carlos hablar de si las brujas eran o no herejes. Carmen comentaba que no son herejes, bueno, que no eran consideradas herejes y explicaba por qué. ¿Nos podrías explicar nuevamente a qué te referías? Sí, la herejía se considera como un error en la creencia o en la concepción de los artículos de fe, de los dogmas de fe. O sea, si yo digo que Dios no es omnipotente, o sea, que Dios no es todopoderoso, eso es una herejía. Okay. Porque estoy atacando a un dogma de fe. Las brujas lo que hacen es atacar los dogmas. A las brujas se les acusa por tener pacto con el demonio, o sea, por aliarse con el enemigo de Dios. Ese es el motivo principal por el cual se juzga a las brujas. Ahora, hay brujas que cuando están en sus rituales pueden también decir herejías, ¿no? Sí. El demonio es más poderoso que Dios, etcétera, etcétera. Entonces, además de la brujería, se les puede acusar de herejía, pero son dos delitos completamente diferentes. Había herejes que no llegaban a ese grado de ser acusados de adoradores del demonio, ¿no? Simplemente, como comentas, estaban negando alguno de los dogmas. Claro. Era una interpretación diferente de los dogmas. Esa era la herejía. Así es. Y hablaban hace poco que los escuchaba hablar de los símbolos. Si una persona volteaba la cruz, ¿tenía un nombre eso también? Se le llamaba conculcar una imagen. Eran diferentes prácticas de conculcación. Eso sobre todo lo hacían los judaizantes, que por presiones políticas o económicas se habían tenido que convertir al cristianismo, o sea, que tenían que ser cristianos a fuerza, por decirlo de alguna manera, y su forma de canalizar la frustración era voltear los crucifijos de cabeza, arrojarles piedras, ponerlos a la entrada de su casa debajo del tapete para que la gente al entrar a su casa pisara constantemente la cruz. Pero eso se puede hacer también con las imágenes marianas o con las imágenes de los santos. Entonces, por ejemplo, había gente que se orinaba en un cuadro de la Virgen, por ejemplo. Eso es conculcar una imagen, porque la imagen es la representación de lo sagrado y por lo tanto tiene un vínculo espiritual con lo sagrado. ¿Y en qué categoría entraban en la Nueva España, por ejemplo, quienes tenían conocimiento de plantas medicinales y las utilizaban? ¿También se les acusaba de herejes? No. ¿No había ningún problema con ellos? Depende del asunto. Okay. Por ejemplo, había parteras que ejercían su oficio y que tenían conocimientos de plantas medicinales y que hacían infusiones y que acomodaban huesos, etcétera, etcétera. O sea, había, digamos, practicantes de la salud. Medicina tradicional. De la medicina, ya de la llamada, muy cuestionadamente, sí, pero de la llamada medicina tradicional, sí, mexicana o europea, porque también llegaban europeos y europeas con este tipo de conocimientos, o sea, venían parteras europeas, etcétera, y ellos podrían ejercer su oficio relativamente sin problema. ¿Cuándo empezaban a tener problema? Cuando preparaban la infusión, sí, el té de manzanilla para darle al niño que tenía el cólico, y hacían la señal de la cruz y le rezaban el Padre Nuestro. Okay. ¿Por qué? Porque entonces ya se estaba utilizando un elemento religioso con un fin que no era religioso, sino con un fin de curación. Y entonces ahí ya se podía pensar que se estaba pasando o a la superstición, o sea, que es el mal uso de los elementos religiosos, y esta concepción equivocada de que por el solo hecho de hacer la señal de la cruz el niño se iba a curar, o de la magia, en donde la persona que hace estas prácticas sentía que tenía el poder de controlar lo sobrenatural, y bueno, si quieres controlar, digamos, un alma en pena, es una cosa, pero querer controlar a un santo, a la Virgen o al mismo Dios, ya es otra historia. O sea, ponerte en cuestión, en situación de igualdad o de superioridad con respecto a lo divino, eso ya es mucho atrevimiento.
la práctica de las limpias y de, bueno, estos curanderos que tenían un cierto elemento ahí religioso, espiritual, por así decirlo, ¿eran perseguidos ellos? Por ejemplo, una persona que realizaba limpias, un brujo. No, una persona que realizaba limpias podía ser considerado un hechicero. Hechicero. No un brujo, porque no necesariamente tenía pacto con el demonio. Las brujas tienen algunos elementos básicos importantes. Una es el pacto con el demonio, otra es la consideración de que pueden violentar las leyes naturales, por ejemplo, volando. Ahí están violentando las leyes materiales naturales. Generalmente usan psicotrópicos, ¿no? Belladona con pústulas de sapo, etcétera, etcétera, que son psicotrópicos que facilitan sus rituales de vinculación con el demonio. Si no cumples esta serie de requisitos, entre otros más que hay, no necesariamente eres una bruja. Tú puedes practicar la hechicería. ¿Qué es la hechicería? El contacto con lo sobrenatural para lograr fines prácticos, pero que no necesariamente implican el pacto con el demonio. Una limpia, por ejemplo. En una limpia estás manipulando el alma de tu paciente, pero no necesariamente eso significa que estás representando a Satanás. Entonces, ¿cuál es el asunto? El único que te puede dar el poder de trabajar con el espíritu y el alma de las personas es Dios. Y para eso tiene su cuerpo de profesionales que se llaman sacerdotes. Entonces, no cualquier persona se puede auto-otorgar el poder de manipular las almas y los espíritus de las personas. O sea, era un asunto de monopolios. En parte, claro, por supuesto, es el monopolio del manejo de lo sobrenatural, claro está. Si no estabas debidamente acreditado, no podías hacer esa usurpación de funciones, ¿no? Claro, y las mujeres nunca iban a estar debidamente acreditadas porque la función sacerdotal, hasta la fecha, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, es exclusiva de los hombres. ¿Alguna vez coexistió esta noción del nahual con la Inquisición? ¿Se puede hablar de casos de ello? El asunto es que la Inquisición, cuando llega a la Nueva España, va a juzgar a todos los novohispanos. Sí. Fray Juan de Zumárraga llega como obispo y dentro de su cargo de obispo está otorgada también la función inquisitorial y va a juzgar a algunos indígenas. Pero ¿qué sucede? Cuando sentencia a algunos a muerte, se le echan encima los mismos frailes y otras autoridades porque dicen, son cristianos nuevos, no los puedes juzgar con el mismo criterio que a españoles. Y entonces se le quita primero al obispo y después a la Santa Inquisición la jurisdicción sobre indígenas. El nahualismo es una práctica predominantemente indígena. Entonces no podía ser juzgada mayormente por la Inquisición, al menos que fuera un mestizo quien la practicara, que es mucho menos frecuente. De otra manera tenía que ser juzgado por el provisorato de indios. Pero entonces tenías que ver dónde estaba el delito. Por ejemplo, si un indígena decía que practicaba el nahualismo, ¿qué es el nahualismo? Vamos a ver desde qué perspectivas. El antropólogo dice que según la tradición el nahualismo es que el practicante se convierte en un animal. Generalmente, si tú entrevistas a quienes practican el nahualismo, todavía en la actualidad, te dicen, no es que yo me convierta en animal, lo que sucede es que yo me desprendo y tomo al animal, o sea, digamos, me meto en el animal o controlo al animal y por eso ese animal esencialmente soy yo, pero no es que yo me esté convirtiendo, sino simplemente estoy utilizando el cuerpo de un animal. Entonces, si dices que es un desprendimiento para tomar el cuerpo de un animal, entonces es una práctica que está cuestionando la pureza del alma y entonces estás rebajando al alma a una condición de tomar un animal, ¿no? Eso es un problema muchísimo más complejo. Pero a un indígena, ¿cómo lo juzgas por eso? ¿Lo juzgas de hereje? Pues el indígena no tiene el fundamento teológico para poder decir que es un hereje. Entonces es un tema bastante delicado para ser juzgado. Generalmente se les juzga como hechiceros, ¿no? Hay un genérico que es la idolatría, precisamente. Eso es uno de los delitos religiosos que más se persiguieron aquí en la Nueva España, hasta donde yo tengo entendido. Claro, pero para que seas idólatra tienes que mantener tu práctica con respecto a deidades prehispánicas. O sea, si tú practicas el nahualismo, pero no le estás rindiendo culto a ningún dios prehispánico, no se te puede acusar de idolatría. Por eso los juicios son hasta la fecha, hasta un juicio de robo es bastante complicado porque es premeditado, no es premeditado, tenía necesidad, no tenía necesidad. En esa época mucho más complicado y en asuntos de fe y de pensamiento y de práctica religiosa mucho más complicado todavía. Por ejemplo, un fraile no se espantaba de que enterraran la placenta del niño en
en el suelo de la casa, ¿no? Pero pues eso es un rito de fertilidad. Pero si explícitamente no se está rindiendo culto a ninguna deidad prehispánica, ¿qué persigues? Claro. ¿Sí? Entonces es un tema bastante complicado y los indígenas fueron muy hábiles para tratar de cubrir sus prácticas de una pátina de cristianismo, ¿no? Y acabaron asumiendo elementos de sus dos fuentes religiosas principales, porque no nada más es decir, vamos a disfrazarnos de cristianos. Tomaron lo que les era útil de la religión cristiana y conservaron lo que pudieron de sus religiones tradicionales, ¿no? Hablaba Carmen del nahual como esta figura que toma el cuerpo de un animal, y yo recordé a estos animales que se relacionaban con los chamanes también. Sí. ¿Hay una relación en esto, en estas creencias, en esta serie de...? Sí, de hecho ya habíamos platicado un poco sobre el animismo, Sí. de que todo tiene una vitalidad y por lo tanto también hay una posibilidad de tránsito a través de esa vitalidad y de los elementos que forman el mundo natural del ser humano arcaico. Hay animales tótem, llamémosle tótem por el momento, a ciertos animales o entidades preponderantes en las prácticas chamánicas o en las prácticas de los nahuales. Por ejemplo, el águila es un animal chamánico, no nada más en América, sino en muchas regiones del mundo. ¿Por qué? Bueno, por sus características de ser un depredador, por la velocidad del vuelo, por la altitud del vuelo, sus características aerodinámicas, su agresividad. Es un animal que finalmente induce cierto temor, cierta veneración. Esa es una. El oso, por ejemplo. El cuervo. El cuervo. En el caso de México, bueno, pues está el ocelote. Y bueno, pues hay un listado impresionante de animales que están asociados con estas prácticas de transmutación del ser o de traslación psíquica, ¿no? Que sería el nahualismo, y el chamanismo también tiene esas prácticas. Parece que son, no me gusta decir la palabra universales, pero la voy a decir. Parece que son universales en ciertas prácticas relacionadas con la metafísica. Bien. Digamos que son soluciones comunes a problemas o circunstancias comunes que se han presentado en diferentes regiones del mundo. Que sí hay que manejarlo con cuidado, porque a uno de los padres de la historia de las religiones, que es Michel Leade, se le decía que no era historiador de las religiones, sino ahistoriador de las religiones. O sea, los historiadores lo que estudiamos predominantemente es el cambio, y Michel Leade lo que estudiaba era lo que no cambiaba, o sea, lo común en diferentes tiempos y en diferentes lugares, lo cual nos lleva al peligro de querer imponer un modelo a fuerza en circunstancias muy, muy diferentes. Pero sí, uno de los denominadores comunes es la condición de estos personajes de lo que se llama psicopompos, es decir, de que su alma o su espíritu se desprenda de su cuerpo, viaje, pero además en un momento dado sea capaz de transportar las almas o los espíritus o las esencias de otros seres en el más allá, en el mundo superior o inferior, dependiendo de lo que conciba cada cultura. Eso es lo que significa psicopompo, es conductor de almas. Así es. Y bueno, retomando un poco el tema de las brujas, mencionabas que se buscó no juzgar a los nuevos cristianos con esa misma rigidez. Entonces, generalmente, ¿a quiénes se acusaba de brujería? ¿Eran mestizos o eran...? Mestizos y mulatos y españoles. Okay. Pero además hubo mucho menos práctica de la brujería en Nueva España que en España. Una, porque había filtros; otra, porque muy probablemente las brujas se cuidaban muchísimo más de sus prácticas religiosas y solían irse, en casos como la mulata de Córdoba, por ejemplo, solían irse a lugares apartados o a lugares no muy concurridos para no ser fácilmente detectadas, o simplemente ocultaban la brujería en la práctica de la hechicería común. Hablemos de la mulata de Córdoba, para quienes nos están escuchando y que quizá no conocen esta historia. Sería muy interesante, sobre todo porque se supone que estuvo en el Palacio de la Inquisición, en las cárceles de la Inquisición. Sí, bueno, hay tradiciones diferentes. Se dice que estuvo en las cárceles de la Inquisición, y hay gente que dice que estuvo presa en el mismísimo San Juan de Ulúa, y que fue de San Juan de Ulúa. Bueno,
La mulata de Córdoba es una mujer muy hermosa que se dice que estuvo relacionada con hombres muy poderosos del virreinato de la Nueva España y que eso la hizo creer que jamás iba a ser juzgada por el Santo Oficio de la Inquisición. Pero finalmente, entre los chismes, bueno, las sociedades pequeñas y muy comunicativas siempre generan chismes, intrigas y maledicencias, como se dice por ahí. Es denunciada, es juzgada por el Santo Oficio de la Inquisición, y entonces ya en vísperas de su sentencia final y de que sea llevada a la hoguera, se dice que ante su carcelero dibujó en la pared de su celda un navío y que en ese mismo navío se fugó. Sí. Wow. Aunque hay quienes dicen que lo que sucede es que sedujo al carcelero y que el carcelero la ayudó a escapar, ¿no? Bien podría. En cualquier caso, estamos hablando de poderes femeninos públicos y conocidos. Y acerca de la mulata de Córdoba, también tenemos material del libro oral que ustedes van a poder escuchar y habla precisamente de esta leyenda. Por lo pronto nos despedimos, se termina el tiempo. Yo quiero agradecerle a la doctora Carmen Espinosa, muchas gracias. Gracias a ustedes. Carlos, gracias. Gracias, Carmen, gracias, Julio. Nos escuchamos la siguiente semana. Yo soy Julio César Torres y les recuerdo que Teobroma es una producción de Intelilab, Laboratorio de la Inteligencia. Los dejamos entonces con el material del libro oral y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego. Si te gusta el podcast, regálanos un like en Facebook, facebook.com/teobroma.podcast. Soy Libro Oral. Un producto cultural y educativo gratuito y asequible. Libre para multiplicar y compartir. Germino, viajo en el tiempo. Como siempre lo hace la flor del conocimiento a los maravillosos mundos. Obsequio del ave dorada de la palabra. Viajemos. La mulata de Córdoba. Hace más de 2 siglos que vivía en Córdoba, jardín veracruzano, hermosa villa cuyas sien adornan del trópico los frutos sazonados. Una linda doncella que en sus ojos del africano sol lleva los rayos, y con su tez morena va diciendo que es también de la raza de los blancos. Nadie a sus padres conoció, mas todos, al mirar sus cabellos encrespados, la morbidez de sus graciosas formas y su ondulante seno y rojos labios, la mulata la llamaban, pues sospechan que hija fue de morena y castellano. 1000 distintos rumores en la villa respecto de la joven circularon, diciendo que conoce los secretos de las ciencias ocultas, que los altos misterios de la magia que profesa le prestan un poder tan soberano que a sus órdenes llegan obedientes los malignos espíritus temblando. Inquieto el pueblo, inquieta la justicia, sin cesar observando a la mulata. Siempre en acecho están de sus acciones y buscando ocasión en sus palabras, pero ningún indicio ni una prueba hay para la denuncia. Cual cristiana, frecuenta el templo y su ademán modesto los rumores malévolos acalla. Solo el alcalde, que en la villa goza de mucha autoridad y buena fama, ni quiere convencerse ni desiste de que aquella mujer es una maga. Y los que están en el secreto dicen que aquella obstinación y aquella rabia ni las mueve el servicio de la iglesia, ni la fe y la justicia las inflama. Sábese que el alcalde, aunque ya entrado en años y cubierto por las canas, repentina pasión sintió en su pecho. Intentó sofocar el fiero impulso, pero fue en vano, que rebelde el alma, venciendo a la razón, llevóle humilde a confesar su amor a la mulata. Y en vano fue. Ni llantos, ni promesas, ni regalos, ni empeño, ni constancia pudieron alcanzar de la hechicera ni una sola sonrisa de esperanza. Entonces, el alcalde se imagina que aquel desdén con el desdén se paga y que con no insistir tendrá el remedio que el mismo amor le da para olvidarla. Y se engaña otra vez, que en fiera lucha sigue su corazón y no descansa,
porque quiere olvidar y más recuerda, la quiere aborrecer y la idolatra. A pesar de sus años, no se explica tan terrible pasión. Supone, entonces, que es víctima infernal de alguna trama, que un encantado filtro, un bebedizo, tiene en tal grado su razón turbada, que él mismo su persona desconoce, y no se siente don Martín de Ocaña que no haya otro remedio, y al santo oficio tan solo puede mitigar sus ansias, poniendo a la mulata en una hoguera, y de un alcalde redimiendo su alma, él no vacila, y con segura mano escribe la denuncia, en que relata los rumores que corren en la villa y la terrible situación que él guarda. En medio de la calma de la noche, escucha la mulata que a lo lejos se alza de voces un rumor confuso, y al mismo tiempo descubre por las calles de la villa movedizas antorchas, infantes y jinetes que, corriendo hacia la casa donde vive sola, caminan del alcalde en seguimiento. Tan próximos están que reconoce a don Martín, que viene caballero en un albo corcel de luengas crines. Cercan la casa y llaman presurosos, y de la Santa Inquisición, cual reo, intiman desde afuera a la mulata, que dándose a prisión les abra luego. No obedece la joven. Diligente, en un blanco mantón, su airoso cuerpo envuelve, y gana la excusada puerta, hallándose por fin en campo abierto, y por medio de todos, la mulata, lanzando su corcel, cruza sin miedo. ¡Hechicera!, le gritan. ¡Para! ¡Detén tu paso! Y en confuso tropel, arrebatados tras el alcalde, que se lanza ciego, se arrojan los jinetes. Así, tras la mulata enardecidos, sin rumbo fijo ni camino cierto, van don Martín y 100 que le acompañan sin desmayar en el tenaz empeño. Y se oye de la noche en el silencio 2 burlonas y alegres carcajadas que aumentan más su rabia y su despecho. Se detiene furioso, reflexiona, deja tomar a su corcel aliento y otra vez, destrozando sus ijares, tenaz le obliga a galopar de nuevo. Ya del tupido bosque entre el follaje comienza a deslizarse por la selva esa azulada claridad que anuncia que el anhelado sol deprisa llega. Ya fatigado don Martín de Ocaña, al sentir el ambiente que refresca, su enardecida frente se detiene y vuelve en torno la mirada inquieta. Solo y perdido está. No reconoce el extraño lugar en que se encuentra, ni distingue el camino que ha llevado, ni alcanza a ver de los que van las huellas. Y ya confuso, a resolver no acierta, si a Córdoba se vuelve o si prosigue. De repente, un rumor inesperado, y que de lejos viene, le despierta. Alza los ojos y asombrado mira, ahí descansando, tranquila en una peña, a la mulata. Don Martín se detiene y de sus labios se va a escapar un grito, cuando ella, con voz vibrante y dulce, reposada, le grita: «¡Basta ya! No tanta pena. Se tome usted ya usarse, que es imposible el llegar a alcanzarme. Y aunque viniera 1 año tras de mí, siempre corriendo, jamás logrará realizar su empresa. Yo le pido perdón por el trabajo que tan tenaz persecución le cuesta, pero pues nada alcanza. Yo aconsejo a vuesa merced que a Córdoba se vuelva». Cuando acabó de hablar, y antes que Ocaña del más hondo estupor saliera, sube de un salto a su arrogante potro, altiva la mulata, y cual la piedra de la honda desprendida, rauda parte, hasta perderse en la tendida niebla. Ya trémulo el alcalde se descubre, todo turbado se santigua y reza, aguija los ijares del caballo, y a Córdoba otra vez vuelve la rienda. Gran sensación en México produce saber que el Santo Oficio ya dispone, en un auto de fe que se aproxima, quemar a la mulata. Entre tanto, en oscuro calabozo, cavado en subterráneos corredores, donde no llega jamás la luz del día, ni del mundo el rumor, y desde donde salir tampoco al mundo nadie puede.
la mulata de Córdoba recoge el premio a sus maldades y herejías. Según dicen allí los servidores del Santo Oficio, que tenaz procura, valiéndose de sabios sacerdotes, volverla al buen camino, y que confiese uno a uno sus crímenes atroces. Entran y salen con tan buen designio al triste calabozo los doctores, pero nada consiguen, pues altiva sus consejos y máximas desoye. La mujer contumaz, que audaz confiesa que en todo trance el diablo la socorre. Es ya la medianoche. La mulata duerme tranquila y olvidando entonces que está en la Inquisición, sueña en la villa, donde su cuna se meció entre flores. De repente, un rumor que la despierta. Escucha ya muy cerca y luego voces y pasos y crujir de los cerrojos, y a la trémula luz de los faroles ve entrar en la mazmorra un carcelero y un viejo inquisidor a quien conoce. Se incorpora en su lecho la mulata, el carcelero sale y en el borde del mísero jergón se sienta el viejo, mirando a la hechicera con transporte. «Escúchame», le dice, «van con esta que te vengo a buscar más de 10 noches, siempre a ofrecerte libertad y vida, y en cambio nada más de tus amores. Sabes que desde el punto en que llegaste del Santo Oficio a dar en las prisiones, una espantosa llama me devora y el más intenso amor mi pecho esconde. Te daré libertad, huirás conmigo. Yo soy rico, muy rico. En dulce goce pasará nuestra vida donde nadie, ni tu historia, conozca ni tu nombre. Cuando a tu lado estoy, cuando te veo, me abrazan de tus ojos los fulgores, y hasta de Dios y del deber me olvido, y mi alma solo a ti su gloria pone. Dame tu amor, consiente que mis labios de fuego llenos a tus labios toquen, y verás convertirse esta mazmorra en encantado templo en que te adore. Ya os he dicho, Señor, que tanto empeño ni yo merezco, ni debiera un noble en su pecho abrigar por la que ha sido desde su cuna desvalida y pobre. Pero es que yo te adoro, dime que me amas. No, ni os pretendo engañar, ni más amores quiero escuchar, Señor, de su boca. Pues bien, miserable, intentas luchar conmigo y mi pasión desoyes. El castigo tendrás pronto en la hoguera, y en medio de la angustia y los dolores te acordarás de mí y de las promesas que humillado a tus pies te hice esta noche. Así dijo, y tomando en su convulsa mano el farol a la puerta dirigióse. Cuando la voz dulce de la mulata le detiene al salir: aunque os enoje, quiero antes de partir una pregunta haceros nada más. Y si responde de acuerdo a vuestra voz, quizá obediente, en vuestros brazos con amor me arroje. Habla, contesta el viejo. Y la mulata, el muro señalando, agrega entonces: ¿veis este barco con carbón pintado y que a partir parece se dispone? ¿Qué le falta? Decid. El viejo mira y mientras más lo estudia y reconoce, más perfecto lo encuentra y menos halla lo que faltarle pueda o lo que le sobra. ¿Qué le falta? Decid, insiste la maga. Tan solo andar. El otro le responde: ni eso, señor, responde la hechicera, y acercándose al muro, sin que logre detenerla el anciano, en aquel barco que cuerpo toma, entra de un salto, cruje la quilla que las olas rompe, y mágica visión desaparece y el carcomido muro se recoge. Cuenta la tradición que algunos años después de estos sucesos hubo un hombre en la casa de locos detenido y que hablaba de un barco que una noche bajo el suelo de México cruzaba, llevando a una mujer de altivo porte. Era el inquisidor de aquella mulata. Nada se volvió a saber, mas se supone que en poder del demonio está gimiendo. Déjenla entre las llamas los lectores.
Teobroma fue presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación, proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com/Voz Andante, Cultura y Recreación.